¿Qué tienen en común el felino más raro del mundo, el símbolo de una nación y un gigante del desierto? Que todos ellos estuvieron a un paso de desaparecer para siempre. Pero esta no es una historia de finales tristes. Al contrario, hoy te traemos 7 remontadas épicas, 7 regresos legendarios de animales que estaban contra las cuerdas y que, gracias a un esfuerzo titánico, hoy siguen entre nosotros. Prepárate para una buena dosis de esperanza. Esto es El Efecto Curioso. Y un poco más, prepárate para una buena dosis de emoción. Arrancamos la cuenta atrás en el puesto número 7 con un verdadero ícono americano, el bisonte americano. Este gigante peludo es el rey de las praderas de Norteamérica. Hace apenas 2 siglos, millones de ellos campaban a sus anchas. Pero la caza indiscriminada en el siglo XIX fue tan brutal que los llevó al borde del abismo. La cifra, menos de 1000 ejemplares quedaban en todo el mundo. Una auténtica masacre. Y aquí va el efecto curioso. Su salvación se la debemos a los primeros parques nacionales. Unos pocos bisontes protegidos en lugares como Yellowstone fueron la semilla para la recuperación de toda la especie. Casi todos los bisontes que existen hoy son descendientes de ese puñado de supervivientes. En el puesto número 6, un animal que es la definición de adorable y un símbolo mundial de la conservación, el panda gigante. Este devolador de bambú de las montañas de China es famoso en todo el planeta, pero su situación era crítica. La destrucción de su hábitat, los bosques de bambú, lo tenía en jaque. Pero China se puso las pilas y lanzó uno de los programas de protección más ambiciosos y caros de la historia para salvarlo. El efecto curioso es la recompensa a todo ese esfuerzo. En 2016 ocurrió un auténtico milagro burocrático. El estatus del panda cambió oficialmente de en peligro a vulnerable. Es como si le bajaran la categoría de riesgo, una de las mejores noticias que podía recibir el mundo animal. Llegamos al puesto número 5 con una historia de terror con final feliz. Es el turno del felino más amenazado del planeta, el lince ibérico. Este preciosísimo gato salvaje, con sus barbas y orejas puntiagudas, es el fantasma de los bosques de España y Portugal. En el año 2002 se tocó fondo. La población era inferior a 100 individuos, 100 en todo el mundo. La extinción no era una posibilidad, parecía una certeza. Y entonces ocurrió el efecto curioso. Se activó un plan de rescate que parecía de ciencia ficción. Un programa de cría en cautividad y reintroducción tan exitoso que hoy la población supera los 1000 ejemplares, se multiplicó por 10. Es un verdadero símbolo de que con esfuerzo se puede revertir lo que parece irreversible. Espera, ¿te está gustando este viaje de segundas oportunidades? Si la respuesta es sí, ayúdanos a seguir creando vídeos así, haciendo clic en el botón de suscribir ahora mismo. Créeme, no te vas a querer perder el top 4. Seguimos, en el número 4, el ave que es emblema de una nación y que casi desaparece por un enemigo invisible, el águila calva. El símbolo de Estados Unidos, con su cabeza blanca y su mirada penetrante, estuvo a punto de ser historia. El culpable, un pesticida llamado DDT. En la década de los 60, quedaban menos de 500 parejas anidando en todo el país. El efecto curioso es cómo actuaba este veneno. No mataba a las águilas directamente, hacía que las cáscaras de sus huevos fueran tan finas y frágiles que se rompían cuando los padres intentaban incubarlos. ¡Terrible! La prohibición del DDT en 1972 fue su salvación y hoy su recuperación es tan espectacular que hay decenas de miles volando libres. Entramos en el podio. La medalla de bronce, en el puesto 3, es para un fantasma del desierto, el Oryx de Arabia. Imagina un antílope de un blanco casi luminoso, con unos cuernos largos y rectos que parecen lanzas, una belleza. Fue cazado de forma tan salvaje que en 1972 fue declarado extinto en estado salvaje. No quedaba ni uno solo en libertad. Fin de la historia, ¿o no? Pues no, y este es el efecto curioso. Antes de que desaparecieran todos, se lanzó la Operación Oryx. Varios zoológicos del mundo se unieron para capturar a los últimos ejemplares y crear un programa de cría. Todos los oryx que hoy galopan libres por los desiertos de Arabia son descendientes de esos pocos refugiados.
En el puesto número 2, una remontada que desafía la lógica. Con ustedes, la ballena que volvió de entre los muertos, la baleia fincenta. Este gigante del océano fue víctima de la caza comercial de ballenas en el siglo XIX. La masacre fue tal que su población en el Pacífico Norte quedó temblando, al borde del colapso total. Se las cazaba sin piedad por su aceite y su carne. El efecto curioso es la increíble capacidad de recuperación que demostraron. Una vez que se prohibió su caza, la población no solo se recuperó, sino que creció de forma impresionante, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de conservación marina de la historia. Pasaron de ser un objetivo a ser una maravilla que miles de turistas viajan para ver cada año. Y en el puesto número 1, la historia de supervivencia más al límite, la más increíble, el regreso desde el borde mismo de la nada, el cóndor de California. Esta ave es un gigante prehistórico, con una envergadura de alas de hasta 3 metros, un auténtico rey de los cielos. Pero en 1987, su reinado había terminado. Solo quedaban 22 ejemplares, 22 en todo el planeta. Y aquí viene el efecto curioso, la decisión más arriesgada y desesperada de la historia de la conservación. Los científicos decidieron capturarlos a todos. Se jugó el todo o nada. Si el programa de cría en cautividad fallaba, la especie desaparecería para siempre. Pero funcionó. Hoy hay más de 500 cóndores y la mayoría de ellos vuelan libres, surcando los mismos cielos que casi los vieron desaparecer. ¡Brutal! Estas 7 historias son más que simples datos, son un potente recordatorio. Nos recuerdan el tremendo impacto que tenemos en el planeta, para mal y también para bien. Son la prueba de que la acción, la dedicación y la esperanza pueden cambiar el rumbo y reescribir un final que parecía inevitable. Y para ti, ¿cuál de estas remontadas épicas te ha impresionado más? ¿Crees que podemos seguir logrando historias de éxito como estas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este chute de esperanza, dale un buen like, compártelo y por supuesto, suscríbete para no perderte ninguna curiosidad. Hasta la próxima, nos vemos en El Efecto Curioso.